Muy buenos días o tardes a todos ustedes. Mi nombre es Diego Cañas y junto a mis compañeros Nelson Acuña, María José Ortiz, Nicolás Rengifo y Ana Luz Beleño les estaremos abordando la psicopatología de los trastornos depresivos. De forma introductoria, tenemos que el trastorno depresivo es uno de los trastornos mentales más prevalentes a nivel mundial y representa una causa significativa de discapacidad. Este se caracteriza por una serie de síntomas que afectan profundamente el estado emocional, el pensamiento y el comportamiento de las personas, generando de esta forma un impacto negativo en su calidad de vida. Para comenzar, cabe destacar que los trastornos depresivos constituyen una de las categorías clínicas más importantes en psiquiatría debido a su alta prevalencia y su impacto en la calidad de vida de quienes lo padecen. El DSM-5 lo clasifica en varias categorías principales, que permiten a los clínicos hacer un diagnóstico y plantear un tratamiento adecuado. La primera y más conocida es el trastorno depresivo mayor. Este se caracteriza por la presencia de uno o más episodios depresivos severos, que implican síntomas como estado de ánimo deprimido, pérdida del interés o placer en casi todas las actividades, cambio en el apetito y peso, alteración del sueño, fatiga, sentimientos de culpa o inutilidad, hasta dificultad para concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Entonces, para que sea diagnóstico, estos síntomas deben estar presentes casi todos los días durante al menos 2 semanas y deben ser suficientemente graves como para afectar la vida social, laboral y académica de la persona o del paciente, los cuales también es importante mencionar que al menos 5 de los síntomas presentes o que se pueden visualizar en pantalla deben estar presentes para cumplir con el criterio de diagnóstico de depresión mayor. Por otra parte, tenemos el trastorno depresivo persistente, anteriormente conocido como distimia. Este se diferencia por su cronicidad e implica un estado depresivo que dura al menos 2 años en adultos, niños, niñas o adolescentes. Los síntomas son menos severos que el trastorno depresivo mayor, pero su persistencia genera un impacto más duradero y a menudo insidioso en la vida del paciente. Dentro de los síntomas se incluye el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, pérdida del interés en las actividades, alteración del apetito y el sueño, fatiga, baja energía, baja autoestima, dificultad para concentrarse y sentimientos de desesperanza. Luego tenemos otras categorías que merecen ser señaladas. Una de ellas es el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos. Aquí los síntomas depresivos aparecen en relación con el uso de alcohol, drogas, ciertos medicamentos o abstinencia de los mismos. La clave para este diagnóstico es la temporalidad y la relación causal entre el consumo y los síntomas. Otra de las categorías relevantes son los trastornos depresivos no especificados o no clasificados en las anteriores. Este apartado se usa cuando los síntomas depresivos están presentes pero no cumplen completamente con los criterios diagnósticos o criterios específicos, o cuando la clínica es atípica o presenta particularidades que dificultan un diagnóstico exacto según las categorías habituales. Es importante destacar que en el DSM-5 existe una dimensión de gravedad y especificadores que ayudan a definir mejor el cuadro clínico, como la presencia de síntomas psicóticos, episodios recurrentes o la gravedad del episodio. Este enfoque nos permite personalizar aún más el diagnóstico y en consecuencia el tratamiento. Para cerrar, me gustaría destacar que toda esta clasificación tiene un fundamento clínico y epidemiológico muy sólido, ya que permite diferenciar cuadros que, aunque comparten síntomas en común, requieren abordajes distintos y una atención cuidadosa. Además de la correcta clasificación, que también ayuda a predecir el pronóstico y a entender mejor el curso natural de los trastornos. Cuando hablamos de depresión, muchas veces la imaginamos únicamente como una tristeza profunda, una respuesta emocional a los problemas de la vida. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. La depresión tiene una base biológica sólida que está respaldada por décadas de investigación en genética, neuroquímica, endocrinología y neuroimagen. Empecemos con los factores genéticos. Diversos estudios han demostrado que los familiares de primer grado de personas con depresión tienen una probabilidad significativamente mayor de desarrollar esta enfermedad. De hecho, las tasas de concordancia en gemelos monocigóticos alcanzan hasta el 40 o 50%. Esto indica que la carga genética es un componente fundamental en la vulnerabilidad depresiva. No es un destino inevitable, pero sí una predisposición que aumenta el riesgo. A nivel neuroquímico, los protagonistas son los neurotransmisores, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. En pacientes depresivos se ha observado una disminución de los niveles de ciertos metabolitos, como el ácido 5-hidroxiindolacético, producto de la degradación de la serotonina, y el 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol, que es un derivado de la noradrenalina.
Además, en estudios de plaquetas se han hallado una reducción en los sitios de recaptación de serotonina, lo cual sugiere un defecto en su disponibilidad funcional. La depresión de dopamina, por otro lado, se ha vinculado con síntomas de anedonia, desmotivación y lentitud cognitiva, que son muy frecuentes en la depresión. Pero la química cerebral no lo explica todo. También están los factores endocrinos. Uno de los más estudiados es el cortisol, la hormona del estrés. Muchos pacientes con depresión presentan hiperactividad del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, lo que se traduce en hipersecreción de cortisol, similar a lo que ocurre en situaciones de estrés crónico. Esto no solo digamos que afecta el estado de ánimo, sino que también tiene efectos inmunológicos, metabólicos y sobre el sueño. A esto se suman alteraciones en la secreción de la hormona del crecimiento y el eje tiroideo, con algunos pacientes mostrando hipotiroidismo subclínico, lo que también puede contribuir a los síntomas depresivos. Los factores fisiológicos no pueden dejarse de lado. Las personas con depresión suelen presentar alteraciones del ritmo circadiano, el reloj biológico, que regula funciones como el sueño, la temperatura corporal y la secreción hormonal. Esto se manifiesta en trastornos del sueño, como insomnio, hipersomnia y dificultad para conciliar el sueño, despertar temprano con imposibilidad de volver a dormir. Esas alteraciones, lejos de ser solo síntomas, forman parte de un núcleo fisiopatológico de la enfermedad. Finalmente, pues gracias a los diferentes avances en los diferentes campos de la medicina, tanto estructurales como funcionales, se han identificado alteraciones anatómicas en diversas regiones que podrían estar implicadas en la regulación emocional, entre ellas el sistema límbico, particularmente el hipocampo y la amígdala, los ganglios basales y el hipotálamo. Por ejemplo, se ha observado que en pacientes con depresión prolongada pueden tener una reducción del volumen hipocampal, probablemente como resultado del estrés crónico y efectos neurotóxicos del cortisol elevado. Ahora bien, una vez comprendida esta base biológica de la depresión, es fundamental hablar un poco de cómo sería esa clasificación etiológica, es decir, cómo se ha entendido tradicionalmente su origen. Clásicamente, la depresión se ha dividido en 3 tipos según su causa aparente. Primero, la depresión endógena, en la que no se identifica un factor externo claro, se presume que tiene una base genética o biológica intrínseca. Este tipo solía asociarse a síntomas severos como pérdida de apetito, insomnio marcado, lentitud psicomotora y sentimientos profundos de desesperanza. Segundo, la depresión psicógena, también conocida como reactiva. Esta se presenta como respuesta a situaciones vitales estresantes como una pérdida, una separación o eventos traumáticos. También se ha vinculado a determinados rasgos de personalidad como la dependencia emocional o la baja autoestima. Y tercero, la depresión orgánica, en la que los síntomas depresivos son secundarios a enfermedades médicas o uso de sustancias. Por ejemplo, puede darse en personas con enfermedades neurológicas como Parkinson, esclerosis múltiple o hipotiroidismo. También puede ser inducida por ciertos fármacos como corticoides, interferón o el alcohol. Bueno, siguiendo con la epidemiología de la depresión, tenemos que esta es una de las principales causas de enfermedad en todo el mundo. Esta es distinta de las variaciones del estado de ánimo, de las respuestas emocionales que presenta la persona frente a cualquier problema que se le presente en la vida cotidiana. La depresión se caracteriza por el estado bajo de ánimo, la pérdida del placer en la mayoría de las actividades y es un problema grave de salud mental. Puede manifestarse causando gran sufrimiento en la persona afectada y alterando también así las actividades laborales, escolares y familiares, y en algunos casos puede llevar también al suicidio. Es importante mencionar que de todas estas personas que padecen depresión, solo la mitad acude a una consulta médica. De todos estos que acuden a una consulta médica, solo la mitad reciben un diagnóstico, y de todos estos que reciben un diagnóstico, pues solo la mitad reciben un tratamiento. El curso del trastorno depresivo es bastante variable. Hay personas que presentan un episodio o una remisión. La remisión es un periodo de 2 o más meses en el cual el paciente no presenta ningún síntoma o presenta síntomas leves. Y también hay personas que durante muchos años no presentan ningún síntoma o presenta 1 o 2 síntomas leves. El episodio depresivo puede variar. La duración del episodio depresivo puede variar de semanas, meses e incluso años. Y la mayoría de las personas suelen estar completamente bien entre 4 y 6 semanas. Y sin tratamiento puede durar semanas, meses e incluso años. Lo habitual es que después del tratamiento las personas tengan la resolución de sus síntomas. Sin embargo, hay personas que pueden presentar episodios depresivos después de la recuperación completa. Ahora, la recurrencia o las recaídas son más frecuentes en aquellas personas en el cual no tuvieron una resolución completa o no desaparecieron completamente sus síntomas. Es aquí donde es importante el seguimiento que se le realiza al paciente o darle un buen tratamiento. La depresión suele manifestarse en cualquier etapa de la vida,
Sin embargo, existe una mayor prevalencia en la pubertad, donde hay un riesgo igual para chicos y chicas. Sin embargo, después de que las chicas pasan los 15 años, el riesgo se duplica. Esto puede estar asociado también a estos factores socioculturales y hormonales. También existen ciertos factores que influyen a que ocurran ciertos episodios depresivos o ciertos trastornos depresivos en la vida de las personas. Estos son antecedentes de otros trastornos de salud mental, situaciones estresantes o traumáticas como son abuso sexual, abuso físico o aquellas personas en el cual han tenido la pérdida de un ser querido. También tenemos aquellas personas que tienen familiares consanguíneos o antecedentes de depresión u otros trastornos de salud mental. Tenemos aquellas personas que tienen una enfermedad de base como son el VIH, un cáncer y el abuso de alcohol o drogas. Según la OMS, en 2024-2023, 280 millones de personas padecen depresión, lo que representa aproximadamente un 3,8% de la población mundial. Según la Organización Panamericana de Salud, el 34% de las enfermedades en América Latina están relacionadas con la salud mental, siendo la depresión y la ansiedad las más comunes. También en Colombia podemos observar una gráfica, un mapa, donde muestra una distribución de los departamentos de Colombia, lo que presentan una mayor incidencia. En Colombia la cifra alcanza un 4,7%, es decir, que afecta a 2.425.000 personas. En el 2023 se reportaron 2.865 muertes por suicidio, lo cual es el 79% fueron hombres. Y como se puede observar en el mapa, hay regiones que tienen una mayor prevalencia de depresión, como es el Putumayo, Nariño, Golpés y el eje cafetero. También tenemos ciertas ciudades que tienen una mayor incidencia, como son Cali y Medellín, y regiones como la región Caribe pues tienen una menor incidencia. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que sería el diagnóstico inicial o los criterios diagnósticos para la depresión mayor. Bueno, entonces el diagnóstico inicial o el de cribado, pues el DSM-5 sugiere empezar con dos preguntas clave. La primera sería si el paciente se ha sentido frecuentemente triste o desesperanzado en el último mes. Y la otra es si ha perdido interés o placer por las actividades. Y pues una respuesta afirmativa a una de estas preguntas indica una alta probabilidad de depresión y esto da paso a una evaluación clínica mucho más profunda para nuestro paciente. Luego tendríamos los criterios para el trastorno depresivo mayor, que pues el criterio diagnóstico principal en este es la presencia de al menos 5 síntomas de los mencionados anteriormente durante un mínimo de 2 semanas y uno de ellos deben ser un ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer. Los síntomas deben estar presentes la mayor parte del día, casi todos los días, y representar un cambio respecto al funcionamiento previo del individuo. Estos no deben explicarse por sustancias, condiciones médicas ni duelo. Y este episodio puede aparecer de manera aislada o en el contexto de un trastorno depresivo mayor recurrente o en un trastorno bipolar. Ahora hablaremos acerca de lo que sería el trastorno depresivo persistente o la distimia, llamada así anteriormente, y esta se caracteriza principalmente por un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día durante al menos 2 años, acompañado de al menos 2 de los siguientes: baja autoestima, alteraciones en el sueño, el apetito, la energía, alteraciones en la concentración o desesperanza. Y durante este tiempo los síntomas nunca remiten más de 2 meses seguidos y el diagnóstico excluye episodios maníacos, causas orgánicas o sustancias, y este puede coexistir con episodios depresivos mayores, lo que se le denomina depresión doble. Y ahora tendríamos lo que sería el trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo, que este aparece como respuesta a lo que es un estresor identificable con estos criterios. El primero es si el malestar aparece en los 3 meses siguientes al evento. El segundo es si la reacción es desproporcionada en intensidad o duración respecto al estresor. Y la otra sería causa del deterioro funcional importante. Y hay que tener en cuenta que los síntomas no duran más de 6 meses luego de que cesa el estresor, a diferencia de la depresión mayor, que el estado de ánimo suele mejorar si se desvía la atención del estresor. Y bueno, ahora hablaremos acerca de lo que sería la ciclotimia, que esta consiste básicamente en un patrón crónico de síntomas depresivos leves y síntomas hipomaníacos sin cumplir criterios completos para lo que sería la depresión mayor ni hipomanía. Y el patrón se mantiene por al menos 2 años.
Se alternan frases de bajo ánimo con otras de energía elevada, pero sin llegar a extremos clínicamente graves. Y debe excluirse el diagnóstico de trastorno bipolar o trastorno depresivo mayor. Y también tendríamos los trastornos depresivos inducidos por una enfermedad médica. Esta se diagnostica cuando hay un estado de ánimo persistente, deprimido o pérdida marcada de lo que es el interés o placer. Y pues hay evidencia clínica o de laboratorio de que estos síntomas son consecuencia directa de alguna condición médica que tenga nuestro paciente, como Parkinson, cáncer, etc. Y estos no se explican mejor por otro trastorno mental y no ocurren exclusivamente en el curso de un delirio. Y tendríamos lo que es depresión en otros trastornos psiquiátricos. En esta tendríamos la depresión psicótica, que aparece tras un episodio de esquizofrenia, y el trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo, que acá los síntomas depresivos psicóticos aparecen simultáneamente y pues se requiere distinguir si los síntomas afectivos son parte del otro trastorno primario o si constituyen un cuadro independiente. Y bueno, a mí me pareció muy interesante dar a conocer los criterios del CIE-11 en comparación con los del DSM-5, que si vemos son bastante similares, pero el CIE-11 va a tener énfasis en un estado de ánimo deprimido, pérdida del interés y energía, y la duración mínima pues también va a ser de 2 semanas, incluye otros síntomas como alteraciones en el sueño, el apetito, la autoestima y pues la concentración. Para finalizar, según la Guía de Atención Integral para la Detección Temprana y Diagnóstico del Episodio Depresivo y Trastornos Depresivos Recurrentes en Adultos, el tratamiento más usado y recomendado para la depresión depende de la severidad del episodio. Para tratar episodios depresivos leves, la guía recomienda el manejo de atención primaria con intervenciones psicosociales o con psicoterapia. La psicoterapia de primera línea es la terapia cognitivo-conductual. De segunda línea se usa la terapia interpersonal y de tercera línea se puede usar la terapia grupal o terapia psicodinámica breve. Para tratar los episodios moderados o graves se recomienda el uso de la farmacoterapia, principalmente con antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como la sertralina, la fluoxetina o el citalopram. El mecanismo de acción de estos consiste en bloquear selectivamente el transportador de la serotonina en la membrana presináptica de las neuronas, lo que impide la recaptación de la serotonina desde el espacio sináptico hacia la neurona presináptica. Esto aumenta la concentración de serotonina disponible en la sinapsis. El incremento de esta serotonina potencia la neurotransmisión serotoninérgica, lo que contribuye a la mejoría de los síntomas depresivos y al estado de ánimo de las personas. Debemos tener en cuenta que si en la tercera semana del tratamiento el paciente no ha tenido ningún tipo de mejoría de los síntomas depresivos, se debe ajustar la dosis en caso de que haya respuesta, y si no la hay, debemos cambiar de antidepresivo. De segunda línea se usan los fármacos inhibidores de la recaptación de la serotonina, y de tercera línea se pueden usar otros fármacos antidepresivos como el bupropión o la venlafaxina. En caso de que haya una depresión resistente, se pueden combinar estos fármacos o se pueden añadir los fármacos antipsicóticos atípicos, como el aripiprazol o la quetiapina. Y ya en casos más complicados se puede considerar la terapia de neuromodulación, como lo es la terapia electroconvulsiva. La idea no es llegar hasta estos extremos. La guía colombiana enfatiza en la importancia de la evaluación integral y el seguimiento, así como la combinación de intervenciones farmacológicas y no farmacológicas según el caso de cada paciente.